En este vídeo voy a resumir la cronología de cómo se destruye el Estado de Derecho y se consuma la violación de los derechos fundamentales y la persecución por parte del Estado y de las instituciones contra un grupo. Voy a remarcar solo los hitos que me parecen más relevantes en la creación de un sistema penal que diferencia por sexo, aunque cada uno de estos hitos tiene unos precedentes y unas secuelas inabarcables y en todos los ámbitos. El punto en que se sentaron las bases de la discriminación institucional por sexo fue la Conferencia de la ONU de 1995 en Pekín. Esta que podemos ver en la web de esta representante del sistema supremacista en que nos encontramos, ONU Mujeres. No existe ONU Hombres. Vemos como todo gira en torno a la mujer, todo es la diferenciación por sexos, y de todo ello quiero destacar el concepto de violencia de género, que fue creado o institucionalizado y extendido en esa conferencia, y que podemos encontrar aún hoy en páginas como esta, también de la ONU. Nos dicen que la violencia basada en el género o sexo, que esto da para otro debate, se refiere a los actos lesivos dirigidos contra una persona basados en su sexo. Y nos dicen que estos actos tienen su origen en una desigualdad de sexos, abuso de poder y leyes dañinas, y ya están ideologizando con desigualdad de sexos, generalizando y dando por hecho que existe una especie de bandos organizados y en lucha en todo el mundo además. Y nos dicen que la violencia basada en el sexo o género puede tomar muchas formas, y aquí empieza el cherry picking, del inglés escogiendo cerezas, que es me quedo con lo que me da la gana, desprecio lo que no me interesa y con esos datos sesgados monto mi relato, que es una de las bases de toda la teoría del discurso y del sentimiento feminista. Bueno, formas como la violencia íntima de pareja, que resulta que es el único ámbito en el que son asesinadas más mujeres que hombres, que se sepa. Violencia sexual, donde también están sobrerepresentadas las mujeres respecto a otras formas de violencia, y donde, sobre todo, no es que no exista violencia contra los hombres, sino que la violencia sexual contra los hombres es ninguneada, y en casos donde se ve una grave violencia contra las mujeres, si el afectado es un hombre, lo que produce es risa, negación de que sea violencia e invisibilización. Siguen con matrimonio infantil y mutilación genital femenina, ablación. Y vemos que mencionan explícitamente la femenina y callan la circuncisión masculina. Y de nuevo, no solo las instituciones, sino la gente ningunea las cosas que se les hacen a los hombres. Para ello, en primer lugar, se pone siempre como ejemplo de mutilación genital femenina el tipo más drástico de esa práctica, obviando que lo más habitual es que no sea ese el que se practica. Y, por supuesto, se desprecia la gravedad de la practicada a los hombres, que llega incluso a producir la muerte, como podemos ver, por ejemplo, aquí, Sudáfrica. Un acto forzoso que produce la muerte y se ningunea. O aquí, donde además vemos que estos hombres de Kenia fueron circuncidados a la fuerza porque así lo quisieron sus mujeres. ¿Cómo era eso que decía la definición de la propia ONU de gender inequality y abuso de poder? ¿Quién tiene poder aquí? ¿Y las razones de las mujeres cuáles fueron? Aquí lo vemos, que es más higiénico y que les da más placer sexual. Mutilados con un cuchillo sin anestesia, una práctica que deja muertos todos los años, pero no es un problema de género. Si esto se les hiciera a las mujeres, porque a sus hombres les diera más gusto sexual, ya veríamos si era violencia de género o si no lo era. Y por cierto, también mueren niños en Europa por ser sometidos a esta práctica. Si fueran niñas, veríamos si eso era violencia de género o no. Pero la ONU no solo oculta esto de la mutilación genital, que en un caso importa muchísimo y es una grave violación de los derechos humanos, y en el otro ni se menciona, aunque provoca muertos, sino, por ejemplo, también a todos los hombres que son forzados a ir al frente a morir, a miles, como hemos visto muy recientemente en Armenia y Ucrania, por ejemplo, pero que se repite por todo el mundo y en toda la historia, obligados, todos por ser hombre, mientras las mujeres son evacuadas. Eso la ONU no lo cuenta, y eso sí es violencia basada en el sexo y solo en el sexo. También mencionan los llamados crímenes de honor, y aquí entran las lapidaciones, por ejemplo, por adulterio. Otra de las cosas que la gente en Occidente tiene asumido que se hacen únicamente o en gran mayoría a mujeres y que no es así. Son lapidados hombres por esas mismas razones y en número parecido, si no mayor, que el de mujeres. La ONU también nos dice que la violencia basada en el género afecta desproporcionadamente a las mujeres
cuando la mayoría de las víctimas de violencia y de asesinatos en el mundo son los hombres. Pero despreciemos a esos y centrémonos en las mujeres y en magnificar y en llenar de ideología todo lo que les pase a ellas. Y con esto me dirijo al segundo punto clave de esta cronología, que es la Ley de Violencia de Género española, perpetrada en el año 2004 y de la que hablo más a fondo en otros vídeos. Esta ley instaura el delito penal de autor. La ONU dijo que todos podían sufrir violencia de género, pero se ocupó de señalar de manera falsaria que es que las mujeres la sufrían de manera desproporcionada. Y aquí los legisladores españoles directamente pasan a que solo pueden ser víctimas de violencia de género las mujeres. Y así crean toda una ley integral, lo cual significa que afecta a todos los ámbitos, que solo contempla como víctimas a las mujeres y en su relación con hombres. Así que desde el 2004, en un conflicto entre un hombre y una mujer en el ámbito de pareja, se van a aplicar leyes radicalmente distintas al hombre y a la mujer, tanto en el papel de víctima como en el de acusado o acusada, creando así dos auténticas castas donde un grupo tiene a su servicio al Estado como sicario contra el otro. Esto se hace partiendo de la presuposición falsa, tramposa, inadmisible y criminal de que toda relación entre un hombre y una mujer es una relación de poder del hombre sobre la mujer. Si existiera algo que dotara de ese poder a los hombres sobre las mujeres, lo que hay que hacer es decir exactamente cuál es ese poder y de dónde sale, y eliminar la fuente, y punto. Pero no. Te dicen que tienes un poder sin decirte cuál es ni de dónde sale y con esa excusa violan el derecho fundamental a la igualdad ante la ley. Esto es exactamente como si un juez condena a una persona por romper algo y ni siquiera le dice qué es lo que ha roto ni dónde está. Eso en lo que respecta a lo de tener un supuesto poder, que aunque fuera cierto, jamás es excusa para violar la igualdad ante la ley, sino que lo que habría que hacer, si acaso, es suprimir la fuente ilegítima, identificada y concreta de esa diferencia de poder que tendrían todos los hombres sobre todas las mujeres. Para el establecimiento de ese delito de autor, también hablaron de los números de mujeres asesinadas, intentando convencernos de que eran muchísimas, y quiero mostrar los asesinatos que hubo en esa rueda de años desde el año 2002 hasta el 2006, en el ámbito de pareja, en el ámbito familiar, los totales y en España. Aquí podemos verlos, y la tasa de asesinatos en España y en otros países del mundo. Esto en una población de más de 40 millones de personas. Vemos que España es uno de los países con menor tasa de asesinatos en la era más pacífica de la historia y que dentro de esa tasa las mujeres sufren aún menos asesinatos que los hombres y han buscado el ámbito donde ellas son mayoría, el único, siempre con tasas excepcionalmente bajas para crear la alarma y la injustificable desigualdad legal. Bien, hubo jueces que en algunos casos no aplicaron la ley de violencia de género a hombres. Y entonces llegó el Tribunal Supremo para decir que, además de la relación de poder, todo lo que haga un hombre a una mujer es por machismo y punto. Para dejar claro lo que decía la ley. Lo hizo en la sentencia de este caso donde una pareja discutió sobre si se iban a casa o no a la salida de una discoteca. Ella le dio un puñetazo a él respondió con una bofetada y ella a su vez le dio una patada a él. Ninguno de los dos presentó daños, pero él recibió doble condena porque al hombre se le aplica siempre la ley de violencia de género. Es decir, se les presupone una relación de poder y machismo. Embrismo, aunque sea evidente, nunca se presupone ni está recogido en ningún sitio en la ley. Bueno, continuando con la cronología, esto se agrava muchísimo con la criminal perspectiva de género. Son obligatorios para todos los jueces que quieran cualquier especialidad los cursos de enjuiciamiento con perspectiva de género. Vuelvo a usar el hilo de esta jueza, al que también dediqué un vídeo, que describe el contenido de esos cursos y lo defiende como cientos de jueces y como todas las instituciones, porque esta ideología ya lo ha podrido todo, incluido el sistema judicial. En esos cursos se vuelve a partir de una premisa falsa, y vuelvo a decirlo criminal, que es que las leyes benefician a los hombres porque tienen sesgos machistas. Repito, los jueces tienen que presuponer que las leyes benefician a los hombres sobre las mujeres y tienen que juzgar favoreciendo a la mujer para compensar esos supuestos beneficios o sesgos machistas que tienen los hombres. Y una vez más,
lo hacen sin especificar qué ley exactamente y en qué artículo exactamente hay esos sesgos machistas para hacer lo que habría que hacer en caso de que eso fuera cierto, que sería redactar otra vez la ley para que no tenga ningún sesgo, pero no. En su lugar se dice al juzgador que tiene que juzgar a favor de la mujer y punto, para compensar esos sesgos machistas que les dicen que están ahí aunque no los vean. Y en este extracto de ese curso vemos cómo les dicen a los jueces que directamente beneficiar a las mujeres es igualdad y ya está. También en esta publicación de la segunda mayor asociación de jueces del país nos describen lo que es la perspectiva de género en la justicia y nos aclaran que para aplicar la perspectiva de género hay que olvidarse de los principios de verdad, neutralidad, objetividad e imparcialidad. Porque dice literalmente que son lógicas que parecen impedir la aplicación de medidas específicas para situaciones donde existe una manifiesta desigualdad de poder, como es la relación de pareja heterosexual. Están partiendo de que existe una manifiesta desigualdad de poder siempre a favor del hombre. Mentira, y encima no te dicen qué poder ni de dónde sale. Eso sí, con esa excusa están justificando los jueces ya cargarse los principios de, ojo, verdad, neutralidad, objetividad e imparcialidad. Volvemos a ver cómo se está vulnerando otro derecho fundamental, el derecho a un tribunal imparcial, con la misma justificación, la misma mentira burda y criminal, que las relaciones entre hombres y mujeres son relaciones de poder del hombre sobre la mujer. Y quiero recordar que este curso de enjuiciamiento con perspectiva de género, este auténtico crimen contra los derechos humanos, flagrante y descarado, directo y explícito, porque el artículo 10 de la Declaración de los Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a un tribunal imparcial. Y aquí nos lo están diciendo explícitamente, que nada de juzgar con imparcialidad. Y por si acaso hubiera dudas, también el de verdad, de neutralidad y de objetividad. Pues este crimen es obligatorio para todos los jueces que quieran cualquier especialidad. Y así vemos cómo la perspectiva de género se convierte en el comodín para cargarse todo principio, todo derecho de los hombres y dar a las mujeres todo tipo de privilegios, de lo cual hay muchos ejemplos. Voy a mostrar esto, por ejemplo, que son las memorias de la Fiscalía General del Estado publicadas en el año 2020, donde vemos que se reúnen para revisar desde la perspectiva de género el comodín, el borrador de una herramienta para la imposición de medidas no privativas de libertad para mujeres infractoras, es decir, impunidad para las mujeres delincuentes, la cárcel para los hombres, para las mujeres no. Y como he dicho, hay muchísimo más. Esto es inabarcable, se ha convertido en el eje central de la política y lo llena todo. No he hablado, por ejemplo, de otras cosas enormes como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del que hablo en el vídeo de los niños, en el cual comento solo los puntos que afectan a los niños. A partir de ahora, con ese pacto, ahora están empujando para que todo también sea violencia de género, también fuera del ámbito de la pareja, y así cualquier conflicto, toda denuncia de cualquier mujer a cualquier hombre va a materializarse en un trato completamente distinto contra los hombres y a favor de las mujeres. El Estado actuando de sicario de las mujeres contra los hombres. Tampoco me he detenido a hablar de la Ley de Libertad Sexual o de la Ley de Protección a la Infancia, otras dos leyes que diferencian a los hombres y a las mujeres, que tratan distinto a las mujeres y a los hombres, victimizando a las mujeres y criminalizando a los hombres. Ley distinta y encima después juicio con perspectiva de género, presuponiendo que la ley beneficia al hombre cuando es al revés. Leyes hechas directamente considerando a la mujer víctima y al hombre perpetrador, y marcando diferencias en la ley entre unos y otras, persiguiendo a uno y victimizando a la otra, como nuevas leyes día tras día ya. Otro de los infinitos ejemplos de lo que se está perpetrando es esta publicación del Congreso sobre el artículo 14 de la Constitución, el de la igualdad ante la ley sin distinción por razón de sexo, raza o religión, en el que, entre otro montón de literatura encaminada a lo mismo, a justificar la violación de ese artículo para beneficiar a las mujeres sobre los hombres legalmente, dicen que el Tribunal Constitucional ha defendido la necesidad de hacer una, ojo, interpretación dinámica y abierta de la igualdad formal del artículo 14.
O sea, es la forma de reírse de la gente y decir que te vas a pasar por el forro un derecho fundamental porque no te gusta. Y si no, interpretamos todos las leyes de manera dinámica y abierta. Y cuando me venga un policía y un juez, se lo explico. No, yo es que interpreto las leyes de manera dinámica y abierta, que seguro que cuela, claro que sí. Pues aquí tenemos a todas nuestras instituciones interpretando los derechos fundamentales, nada menos, de manera dinámica y abierta, cortesía del feminismo. Ha habido otros movimientos, ideologías en la historia que también han interpretado los derechos fundamentales de manera dinámica y abierta. Ahora toca este. Y dentro de esta publicación, por supuesto, repiten otra de las manías recurrentes del feminismo, que es comparar a las mujeres con discapacitados para, como siempre, conducir a lo mismo, discriminación legal por sexo. Que no, que los derechos fundamentales no son para interpretarlos de ningún modo, son para cumplirlos estrictamente, no para vulnerarlos. Y cualquiera con dos dedos de frente comprende la barbaridad que es diferenciar legalmente por cosas como raza, sexo o religión. Y ahí tenemos a Carmen Calvo, ex vicepresidenta del gobierno, diciendo que hay que incorporar el principio de igualdad en la Constitución porque no está. Y muchos se rieron de ella sin darse cuenta de que ella sabe perfectamente que la Constitución, como la Declaración de los Derechos Humanos, establece la igualdad ante la ley. Y es que eso es lo que no le gusta a ella, porque precisamente ella quiere que lo que sea obligatorio sea la discriminación legal a los hombres. Y eso es a lo que se refiere cuando habla de meter la igualdad en la Constitución, a que sea obligatorio discriminar a los hombres, porque esa es la igualdad que venden las feministas, hablando de igualdad efectiva e igualdad real, lo mismo que menciona el artículo que acabo de poner. Eso sí, sin decirte nunca en qué consiste exactamente la igualdad efectiva y la igualdad real, ni cómo se mide, lo mismo que te hacían antes con las relaciones de poder. Jamás te dicen, mira, hay que igualar esto, esto y esto, y no hay que igualar esto otro y esto otro. Vamos a saber que vamos a haber alcanzado la igualdad real cuando se cumpla esto, esto y esto exactamente. No, lo que sí hacen es establecer discriminaciones legales siempre en el mismo sentido, basándose en humo. También tenemos a la señora ministra de Igualdad, que por mucho que provoque risa a mucha gente, es ministra, diciendo repetidamente además que hay que garantizar los derechos de las mujeres. ¿Sabéis lo que es garantizar un derecho? Eso es imposible. Por eso está diciendo que no se van a detener nunca en las discriminaciones contra los hombres. Los derechos de los hombres no dice que haya que garantizarlos. Y no dice que las mujeres tengan que tener derechos, no, dice que hay que garantizarlos. Que jamás ninguna mujer vea vulnerado por nadie ninguno de sus derechos. Están vendiendo la idea de que todas las mujeres tienen que tener la certeza absoluta de que nunca jamás les va a pasar nada, que nunca jamás un hombre le va a hacer nada a una mujer, y que en el momento que cualquier hombre le haga algo a cualquier mujer, lo van a convertir en una cuestión de Estado y lo van a utilizar para hacer nuevas leyes, nuevas discriminaciones, nuevas leyes discriminatorias que diferencien hombres de mujeres, nuevas leyes que persigan a los hombres para garantizar los derechos de las mujeres. Es que veo que por más que se explica, la gran mayoría no termina de entender de lo que va esto. La excusa de garantizar los derechos de las mujeres para pisar los derechos de los hombres. Ojo a la diferencia entre tener un derecho y el imposible que están vendiendo de garantizar un derecho. Que están diciendo que si una mujer no tiene la certeza absoluta de que jamás le va a pasar nada, no es libre, no tiene garantizados sus derechos y eso no puede ser. Y la solución son más feminismo y más leyes feministas de esas que diferencian y que solo contemplan a las mujeres como víctimas y a los hombres como perpetradores y que pisan todos los derechos de los hombres. Y todo esto, que ya lo llena todo, que es muchísimo más de lo que se puede contar en un vídeo o incluso en 100 vídeos, son solo los pilares de un sistema muchísimo mayor, pero infinitamente mayor, de supremacismo femenino, de impunidad femenina, de sobreprotección de las mujeres, de victimismo femenino como religión y persecución y criminalización incesante contra los hombres. A todos los niveles, judicial, político, económico, laboral, social, hay muchas más leyes y muchísimas más actuaciones en el mismo sentido.
Esto que he mostrado ha dado lugar a innumerables discriminaciones e innumerables episodios que, además de criminales, son verdaderamente vergonzosos y de todo tipo, en todo ámbito, siempre con justificaciones igual de falsarias y del mismo estilo, que siempre se traducen en lo mismo: ventajas legales para las mujeres y vulneración de los derechos de los hombres. La idea de que todos los individuos son iguales ante la ley y que el Estado debe de tratarles con imparcialidad, esa modernidad no nos interesa a las feministas.